revelado, madre regresa de Estados Unidos y expone el increíble secreto que niega a su hija ante su prometido. Valeria, una joven de 22 años, había dedicado su vida a estudiar medicina en la universidad de su pequeño pueblo en México. Su vida estaba sobre ruedas, un futuro brillante la esperaba, y su prometido, Alejandro, estaba a su lado para celebrar cada triunfo. Sin embargo, la llegada inesperada de su madre, Isabel, quien había emigrado años atrás, desató una tormenta dentro de ella. La noticia de su regreso, al principio, fue recibida con alegría, como un rayo de esperanza en una vida que parecía perfecta. Pero algo en los ojos de Isabel decía que la felicidad no era completa, que había sombras en su alma. El reencuentro fue un torbellino de emociones y recuerdos. Valeria, llena de sueños y ambiciones, se encontró con una madre que no podía ocultar sus cicatrices. Isabel la miraba con una mezcla de orgullo y tristeza, como si cada mirada intentara transmitir un mensaje que Valeria aún no entendía. Con cada día que pasaba, la tensión en la casa aumentaba. Cada discusión sobre el futuro de Valeria y sus aspiraciones se convertía en un campo de batalla emocional. Valeria se sentía atrapada entre el deseo de cumplir las expectativas de su madre y el amor que sentía por Alejandro, quien siempre había estado a su lado. Después de días de inquietud, Valeria encontró un momento a solas con su madre, la oportunidad para buscar respuestas. Sin embargo, cada palabra de Isabel parecía cargar un peso irreal. La madre, luchando con el valor de hablar, comenzó a contarle sobre su vida en Estados Unidos, sobre los sacrificios que hizo y las decisiones difíciles que enfrentó. Valeria escuchaba, pero al mismo tiempo sentía un vacío en su pecho. ¿Acaso su éxito académico era solo un eco de los sacrificios de su madre? Estaba dispuesta a construir su vida sobre una base de sombras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La realidad se volvió un laberinto de confusión. Valeria se preguntaba si su amor por Alejandro podía sobrevivir al peso de esa revelación. Él, la imagen de todo lo que ella había querido construir, era ahora un recordatorio constante de los dilemas que no quería enfrentar. Las noches se hicieron largas y el silencio en su hogar pesado. Cada rincón reflejaba la incertidumbre que la invadía. En su mente, los fantasmas del pasado de su madre comenzaban a cobrar vida, y eso la llenaba de una angustia que la hacía temer por su futuro. El clímax de esta lucha interna llegó un día. Isabela se armó de valor y, entre sollozos, reveló un último oscuro secreto que dejó a Valeria paralizada. La vida que había soñado podría no ser suya, y esa simple verdad resonaba con fuerza, socavando los cimientos de quien era y de a dónde quería ir. Valeria se quedó mirando la vieja fotografía de su madre en su juventud, preguntándose si las decisiones que debía tomar podrían arruinarla. Las preguntas se agolpaban en su mente como una tormenta imparable. ¿Podría encontrar su camino entre las sombras que amenazaban con consumirla? ¿Sería capaz de abrazar su propia verdad mientras caminaba sobre una cuerda floja emocional que separaba sus sueños de la realidad que ahora descubría? Valeria sintió que el peso del mundo se cernía sobre sus hombros. Mirar la fotografía de su madre era como enfrentarse a un reflejo distorsionado de su propia vida. Deseaba que el destino de ambas no estuviese tan interconectado. En su mente, las preguntas inquietantes se convertían en monólogos silenciosos que se repetían como un eco desgarrador. ¿Qué significaba realmente el éxito? ¿Era un destino brillante o un simple encadenamiento de sacrificios ajenos? La sombra de su madre la seguía, manifestándose en cada rincón de su vida. La universidad se había convertido en un campo de batalla. Valeria intentaba destacar en sus estudios de medicina mientras se llenaba de dudas. Las calificaciones no brillaban con la misma claridad, sus pensamientos estaban atormentados por la revelación de Isabel. El resplandor de su futuro,
una vez seguro, se oscurecía a medida que trataba de encontrar su voz auténtica, una voz que parecía ahogarse entre los gritos de la decepción y el temor. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, su mente vagó hacia sus sueños. Quería ser doctora, pero ahora la pregunta de si era para cumplir con su madre o por sí misma la mantenía inquieta. En un impulso, decidió que debía hacer algo al respecto. Quería profundizar en sus estudios, pero no bastaba con eso, necesitaba un propósito más allá de la expectativa familiar. Así comenzó a explorar sus intereses en áreas diferentes de la medicina, en especial en la salud mental, donde podía vislumbrar ayudar a otros a superar sus propias sombras. Sin embargo, el camino no era fácil. La presión aumentaba. Alejandro, a quien siempre había visto como su refugio, comenzaba a notar su cambio. Cada vez que él hacía un intento de apoyarla, Valeria se sentía culpable, como si estuviera traicionando la imagen de la hija ideal que su madre había creado en sus brazos. Sus discusiones se volvieron más frecuentes y tensas, un círculo vicioso de malentendidos que solo la alejaba de ambas figuras importantes en su vida. Una noche, después de una charla particularmente complicada con Alejandro, Valeria decidió que necesitaba a alguien externo, una persona que pudiera ayudarla a entender todo lo que experimentaba. Buscó en internet y encontró un grupo de apoyo. Fue un acto de valentía, aunque sentía el nudo en su estómago al imaginarse abriendo sus heridas en presencia de otros. El día del encuentro, se enfrentó a sus dudas nuevamente, pero un impulso interior la empujó a asistir. Al llegar, se encontró con otros jóvenes que compartían sus propias luchas, historias que resonaban de manera inquietante en su corazón. Cada testimonio era un espejo que reflejaba su propia necesidad de validación. En sus interacciones, Valeria comenzó a vislumbrar la posibilidad de sanar, no solo su dolor, sino también reconfigurar sus ideales de éxito. Ese era su primer paso hacia el cambio, hacia el camino de descubrir su auténtico ser. La idea de ser doctora en salud mental comenzó a solidificarse en su mente, y con cada palabra intercambiada en ese grupo, también nacía su decisión de cuestionar a fondo sus motivaciones y deseos. La noche terminó, y aunque no había encontrado respuestas definitivas, sí había aprendido que el proceso de entendimiento sería un viaje que valía la pena recorrer. De vuelta en casa, Valeria encontró a su madre esperando. Un silencio incómodo se instaló entre las dos. Sin embargo, esa noche, la joven sintió una nueva determinación. Era un momento crucial para abrir el diálogo, para confrontar sus miedos. Necesito hablar contigo, mamá, le dijo, sintiendo como si la decisión de enfrentarse a su madre fuera su primera elección consciente en este nuevo camino. Isabel, sorprendida, alzó la mirada. ¿De qué se trata, Valeria? El aire estaba cargado de tensión, y ambas sabían que el momento de la verdad había llegado. El silencio se mantenía denso en la habitación, como una sombra acechante que ambas conocían demasiado bien. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, el momento anhelado y temido se estaba materializando. Nunca antes había sido tan directa, pero las enseñanzas del grupo resonaban en su mente, la autenticidad requería coraje, y ella estaba cansada de ocultarse bajo un velo de complacencia. Me siento atrapada, mamá, comenzó, con la voz temblando un poco, pero decidida a seguir. En la universidad, en mis estudios, pero sobre todo en lo que se espera de mí. Estoy perdiendo parte de mí misma en el proceso. Las palabras fluyeron con sinceridad, desenterrando un dolor que había quedado enterrado en sus entrañas durante años. Isabel la miró con una mezcla de sorpresa y desasosiego. No entiendo, Valeria. ¿Por qué sientes eso? Siempre he querido que tengas lo mejor, respondió, su tono defensivo enmarcando la interacción como un duelo. Valeria comprendió que para su madre, la imagen de su hija como médica brillante era una proyección de sus propios anhelos no cumplidos. Eso es justo lo que me preocupa. ¿Estás intentando realizar mis sueños o los tuyos? Porque me gustaría explorar qué significa realmente ser doctora para mí, y no solo para ti, replicó Valeria, alzando la voz con una firmeza renovada. La joven comprendía que estaba cruzando un umbral peligroso, pero en su interior una chispa de esperanza empezó a brillar. Isabel se quedó en silencio, incapaz de procesar la sinceridad de su hija. Este silencio se convirtió en un campo de batalla interno para ambas.
Valeria se debatía entre la necesidad de avanzar y el profundo temor de decepcionar a su madre, mientras que Isabel luchaba con la posibilidad de que su visión sobre el futuro de su hija estuviera equivocada. En su mente, Valeria recordó las historias compartidas en el grupo, jóvenes quebrándose por las expectativas ajenas, pero encontrando poder al alzar la voz. Quiero ayudar a otros, mamá. Tengo interés en la salud mental, en cómo sanar a quienes sufren. No siento que este camino me lleve a eso, dijo Valeria con una mayor convicción. Cada palabra pronunciada era como una liberación, un grano de arena que caía de la pesada carga que había llevado por años. Isabel bajó la mirada. Había escuchado sus palabras y, aunque su mente combatía la idea de ceder espacio para que su hija siguiera un camino diferente, había algo más profundo que empezó a surgir dentro de ella. Una lucha propia, una sensación de pérdida de control sobre la vida que había tratado de diseñar cuidadosamente para Valeria. ¿Y si es un error? ¿Y si te arrepientes? Isabel finalmente encontró la voz perdida en la confusión, su temor evidente. Pero en lugar de acobardarse, Valeria sintió una oleada de fortaleza. Cada palabra que su madre decía era un desafío que estaba dispuesta a afrontar. Si no lo intento, nunca lo sabré. La vida no se trata de no cometer errores, se trata de aprender de ellos, contestó Valeria, dejando que la verdad penetre en su voz. Valeria comprendió que estaba no solo reclamando su futuro, sino también empezando a liberar a su madre de un vínculo que las ataba a ambas a expectativas irrealizables. Habiendo abierto la puerta a una conversación crucial, ya no había vuelta atrás. Mientras Isabel reflexionaba sobre sus propias inseguridades, Valeria se sintió más fuerte. Pero aún quedaban muchas sombras que desentrañar, y esa era solo la primera confrontación. Algo dentro de ella sabía que cada conversación posterior podría ser una revelación desconcertante o un nuevo enredo emocional. Con la incertidumbre como telón de fondo, Valeria se preguntó si estaba lista para enfrentar no solo a su madre, sino también a sí misma en este nuevo camino. En sus adentros, sentía que el cielo se oscurecía antes de la tormenta y una inquietud creciente se instaló en su mente. ¿Y si descubro que estoy equivocada sobre lo que quiero, qué haré entonces? La pregunta se enredó en sus pensamientos, pesando en su corazón. Mundo por explorar y decisiones por tomar, Valeria sentía que el umbral de su nuevo destino estaba a punto de cruzarse de maneras inesperadas. Valeria salió de la habitación, la mente aún revuelta por la conversación con su madre. Era un nuevo comienzo, pero también un inmenso vacío que no se llenaba con el simple deseo de actuar. En el laboratorio de la universidad, en un rincón que había sido su refugio, la estudiante exploraba nuevas ideas en su investigación sobre la salud mental. Sin embargo, la euforia inicial se desvaneció rápidamente. Observó cómo sus compañeros trabajaban con entusiasmo en sus proyectos, todos tan enfocados en un futuro que parecía tener sentido para ellos. Ese sentido comunitario, ese ímpetu compartido, se le escapaba a Valeria. Mientras sostenía un frasco de muestras biológicas, la presión de sus propias expectativas la invadió de nuevo. Valeria tomó una decisión. Necesitaba explorar su pasión, adentrarse en la salud mental de una manera que jamás se había permitido. Se propuso pedir una consulta con el departamento de psicología, pero cada paso era un desafío entre sus anhelos y los ecos de las expectativas de su madre. No importa cuán fuerte fuera su resolución, siempre había un asomo de duda que le hacía vacilar. En su camino hacia el edificio de psicología, su mente volvió a la conversación con Isabel. La confrontación había sido necesaria, pero el hecho de que su madre tuviera una imagen concreta del futuro en la que ella no encajaba la dejaba con una sensación de pérdida. ¿Podría haber una salida que no implicara desilusionar a quien la había apoyado desde siempre? De súbito, se sintió abrumada por el peso del futuro. A medida que se acercaba a la oficina, su corazón latía fuerte. Sin embargo, un impulso indomable la empujó a seguir adelante. La doctora Torres era reconocida por su trabajo en salud mental infantil, y podía ofrecer orientación. Lamió su ansia por la aprobación, sintiendo que este paso podría ser un nuevo comienzo, uno verdaderamente suyo. Golpeó la puerta, y la voz amable de la doctora la invitó a entrar. La sesión fue reveladora. Valeria expuso sus inquietudes, la lucha con su identidad y su deseo de ayudar a otros.
La doctora escuchó atentamente, asintiendo cada tanto. Ser auténtica contigo misma es vital, Valeria, dijo la doctora. Tu camino puede no ser el que esperen los demás, pero es el tuyo. Si quieres trabajar en salud mental, tu pasión debe guiarte, no el miedo a decepcionar a otros. Esa simple afirmación fue como un destello en la oscuridad. Valeria sintió que una parte de ella comenzaba a liberarse, aunque aún había una sombra de temor latente, ¿y si este camino la alejaba aún más de su madre? Con una determinación renovada, decidió tomar acción. Se inscribiría en cursos de psicología, pondría su nombre en el registro de conferencias, se lanzaría a compartir su pasión. Cada acción sería un ladrillo en la construcción de su nuevo futuro. Sin embargo, mientras salía de la oficina de la doctora, un mensaje emergió en su teléfono. Isabel le había enviado un texto: hablemos. Necesito entender. El aire se volvió pesado. Valeria sabía que la conversación con su madre aún estaba pendiente, y no podía ignorar el eco de la preocupación que resonaba en su interior. ¿Sería capaz de sostener su verdad ante Isabel, y al mismo tiempo fortalecer su camino en una dirección desconocida? La lucha personal que estaba enfrentando tomaba más forma, y ahora más que nunca le resultaba claro que cada paso estaba cargado de posibles desavenencias. El camino se tornaba más complejo, pero eso apenas significaba que el viaje había comenzado. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a los daños colaterales de su elección? La incertidumbre era un aspecto agudo de su ser, y un nuevo reto se alzaba frente a ella. Con el teléfono aún en mano, Valeria respiró hondo. Había una mezcla de decisión e inquietud dentro de ella, cada una empujando en direcciones opuestas. No podía ocultarse más. Era el momento de abrirse y enfrentar la nueva revelación que aguardaba al otro lado de la conversación. ¿Qué repercusiones tendría su verdad sobre la relación con su madre, y qué significaría para su futuro como profesional en salud mental? La historia apenas comenzaba a escribirse, y cada decisión la acercaba más a la mujer que realmente quería ser. Valeria se encontraba en un limbo emocional. Con cada paso que daba hacia su habitación, la sensación de urgencia crecía. No se trataba únicamente de un mensaje de su madre, sino de la indecorosa verdad que había estado posponiendo. Reunir valor para ser completamente honesta a veces parecía más aterrador que enfrentar la desaprobación que había temido tanto. Su mente giraba en torno a una pregunta constante: ¿cómo podía ser auténtica sin romper el delicado equilibrio de su relación con Isabel? Con el teléfono todavía en su mano, Valeria sintió que la notificación de texto vibraba, marcando el ritmo de su ansiedad. La conversación necesaria se cernía delante de ella como una tormenta oscura. Pero esta tormenta no sería solo sobre su madre y sus expectativas, la tormenta también era sobre su propia identidad y futuros deseos. Al llegar a su habitación, sus pensamientos se dispersaron entre sus cursos de psicología y los sueños que parecían lejanas nebulosas en su mente. La doctora Torres había encendido una chispa, una luz en un camino que antes parecía sombrío. Tu pasión debe guiarte, resonaban las palabras en su interior. Valeria necesitaba encontrar su propia voz, pero para ello debía lidiar con los ecos de una vida marcada por la complacencia. Se sentó en su escritorio, observando el desorden de apuntes dispersos y libros de texto. Era evidente que el estudio y la investigación eran refugios, pero también ilusiones. La vida que había estado llevando no era sino una fachada, un catálogo de lo que se esperaba de ella. Empoderada por un nuevo propósito, Valeria decidió que debía entregar un proyecto antes de hablar con su madre, un proyecto que representara su verdadera vocación. Dedicó horas a investigar sobre los efectos de la terapia cognitiva en niños con ansiedad, un tema que la intrigaba desde hacía tiempo. A medida que avanzaba en su trabajo, sus ideas se organizaban en su mente. Planeó cómo comunicar todo esto a Isabel, desde su deseo de profundizar sus estudios hasta la revelación de su verdadera pasión. Sabía que iba a ser un desafío, pero cada palabra escrita era un ladrillo más en la construcción de su nuevo futuro. La noche llegó, y Valeria cerró su computadora, sintiéndose más segura. Aunque aún había mucho que temer, como la idea de decepcionar a su madre, había logrado transformar su incertidumbre en una energía poderosa. Recapitular sus intereses y establecer un plan no solo la mantenía enfocada en su futuro, sino que le otorgaba una sensación de control que le había faltado. Así,
Preparó un pequeño discurso mental sobre su proyecto y su declaración de intenciones, un medio para dar a conocer no solo su dedicación a la salud mental, sino su deseo genuino de ser parte del cambio en la vida de otros. Al despertar a la mañana siguiente, el pesimismo que antes la asediaba había comenzado a diluirse, reemplazado por una determinación ardiente. Sin embargo, aún quedaba una montaña que escalar, la conversación con Isabel. Se prometió a sí misma que lo haría. Antes de que el reloj marcara las 6, Valeria decidió enviar un mensaje, sencilla pero firme: mamá, hablemos esta noche. Hay algo importante que debo decirte. A medida que las horas se deslizaban, la ansiedad la acompañó como una sombra. A cada momento más cercano a su encuentro, un profundo sentido de dualidad la embargaba. Estaba emocionada por compartir su verdad y, al mismo tiempo, asustada por la reacción de su madre. Había una clara necesidad de pertenencia, de no decepcionarla, pero finalmente era imperativo que su voz se hiciera escuchar. Cuando el reloj marcó las 6, Valeria sintió que el aire alrededor se volvía denso. Había preparado su mente, pero no podía prevenir cómo reaccionaría Isabel ante sus palabras. Al abrir la puerta, se intentó mostrar confiada, pero sus manos temblaban levemente. La habitación, una vez acogedora, parecía un escenario, y ella, una actriz lista para interpretar el papel más significativo de su vida. Con la mirada fija en la entrada de su madre, la pregunta obvia resonó en su mente: ¿sería capaz de sostener su verdad y al mismo tiempo reconciliarse con el amor que sentía por ella? Las luces estaban a punto de apagarse en su interior, preparándose para un momento que podría cambiarlo todo. Este era el precipicio. Tanto en su vida personal como profesional, la partida se iniciaba. ¿Alcanzaría el valor necesario para dar el paso definitivo? Valeria sabía que lo que estaba en juego era mucho más que su futuro. Era su esencia misma. La conversación en la sala se pospuso, y Valeria sintió la presión aumentar, como si cada segundo que pasaba la acercara a la explosión de sus verdades ocultas. La compostura de Isabel sería crucial en este momento. Su reacción podría ser el catalizador de cambios trascendentales o el eco doloroso de antiguas heridas. Sin embargo, había preparado su mente para arriesgarse. Un golpe en la puerta resonó y la figura de su madre se presentó en el umbral. Isabel llevaba una sonrisa, pero Valeria estaba atrapada en la dualidad de su naturaleza, sintiéndose al mismo tiempo ansiosa y decidida. La madre entró, preguntando sobre su día, sin saber que, bajo la superficie, se gestaba una tormenta. Valeria tomó aire, sus manos temblorosas comenzaron a recorrer sus pensamientos ya ensayados. Mamá, hay algo que necesito decirte. Estas palabras, breves, se sintieron como el primer paso en un camino desconocido. Isabel, al ver la seriedad en su rostro, se sentó, dejando de lado su desinterés por la velada. La conversación se transformó rápidamente en una danza de emociones. Valeria habló de su pasión por la psicología, de su deseo de dedicarse a ayudar a niños con problemas de ansiedad. Isabel la escuchaba en silencio, interrogante, lo que le hizo dudar de la seguridad que había construido sobre su postura. A medida que las palabras de Valeria salían, un creciente torrente de ansiedad se apoderó de ella. ¿Sería suficiente? ¿Sería aceptada? Durante la discusión, Isabel se mostró reacia, esgrimiendo su propia visión del futuro de su hija. Tienes que ser realista, Valeria. La terapia no es un camino tradicional. La seguridad está en lo conocido. Cada argumento de su madre era como un peso adicional sobre sus hombros, y por un momento, sintió que no podía continuar. ¿Acaso su deseo de autenticidad carecía de fundamento? Sin embargo, en medio de la incertidumbre, resurgió el eco de las palabras de la doctora Torres: tu pasión debe guiarte. Valeria se centró en su respiración. Se había comprometido con sus sueños y creía en su capacidad para hacer una diferencia. Así que, con cada palabra que pronunciaba, todos sus miedos se transformaron en destellos de autoconfianza. Mamá, ¿acaso no deberías apoyarme en esto? Isabel rompió el silencio, sus ojos destilaban un matiz de decepción y tristeza. Valeria, solo quiero lo mejor para ti. No quiero que te hagas daño. Esa declaración retumbó en el interior de Valeria, quien a través de la acción y el diálogo empezaba a ver el horizonte más claro, pero también la oposición de la que debía aprender.
El tiempo avanzaba mientras Valeria se encontraba en un reencuentro emocional. Mirando por la ventana, notó el sol brillar y en esa luz vislumbró el sentido de sus palabras. Volvió a centrarse. La conversación se tornaba más profunda. Mamá, tengo que ser fiel a mí misma, incluso si eso parece incierto. Al darse cuenta de que la autenticidad podría provocar distanciamiento, eligió profundizar en su argumento, exponiendo su izquierda y poniendo a prueba sus valores. Las dudas y los temores de Isabel eran reales, pero los de Valeria también lo eran. Y ahí estaba, cara a cara, buscando construir puentes en lugar de muros. Finalmente, el silencio se hizo pesado. Valeria se sintió reconocida y escuchada, pero sabía que las palabras de Isabel no se desvanecerían tan rápidamente. La decisión que había tomado era solo el principio de un largo proceso que requeriría refrendar su verdad una y otra vez. En el fragor de la discusión, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Valeria. Mirándolo, un escalofrío recorrió su espalda. El nombre que aparecía en la pantalla, Tomás, resonó en su mente. ¿Qué significaría su mensaje en este punto crítico? La inquietud creció mientras ella seguía pensando en el camino inexplorado que se había abierto ante ella, un camino lleno de posibilidades, pero también de retos inesperados. La conversación con Isabel fue solo el inicio. La auténtica travesía comenzaba ahora. Sería capaz de manejar su creciente mundo emocional y, al mismo tiempo, abrirse a otros que la apoyaran en su viaje? Con el corazón acelerado y la mente en ebullición, Valeria sabía que cada decisión contaba, que su esencia y su vocación estaban en juego, y que era tiempo de dar un paso hacia lo desconocido. La luz del día entraba por la ventana, iluminando la habitación que una vez había sido un santuario para Valeria, pero que ahora se sentía más como un campo de batalla emocional. Sentada en su escritorio, observaba el mensaje de Tomás en la pantalla de su teléfono. ¿Podemos hablar? No era solo un texto, era un recordatorio de que su vida estaba a punto de cambiar, de que cada conversación podría ser una pieza clave en el rompecabezas de su futuro. Sabía que Tomás representaba una parte de su vida en la que había invertido tanto, sueños compartidos, risas, planes. Sin embargo, también era el reflejo de su lucha por equilibrar lo que realmente quería y lo que otros esperaban de ella. Tomás siempre había sido su apoyo, su pilar. Pero, ¿sería capaz de ponerlo en la balanza contra el deseo de ser fiel a sí misma? Se levantó con determinación. No podía seguir evitando la conversación. Apuntó a hablar con él antes de que la siguiente tormenta emocional la arrastrara. Tomás había sido un cómplice en sus sueños de ser psicóloga, pero también era consciente de la presión que sentía de su madre. Este encuentro podría ser la clave para entender cómo navegar en el caos que rodeaba su vida. Al llegar a la cafetería donde se habían citado, sintió un torrente de emociones, esa mezcla de ansiedad y esperanza. Al verle sonreír desde la barra, una calidez la envolvió, pero enseguida fue reemplazada por una oleada de inseguridad. ¿Sería capaz de contarle todo? Hola, Val, dijo Tomás, acercándose. Su voz tenía el poder de calmar su agitación interna. Tomás se sentó y ambos pidieron café, ese ritual que siempre significaba conexión. Era el momento perfecto para compartir sus decepciones, sus anhelos, su batalla interna. Sin embargo, a medida que la conversación fluía, Valeria vacilaba, lamentándose por el estigma que aún le generaba abrirse completamente. Finalmente, se armó de valor. He tenido una discusión muy pesada con mi madre, comenzó, sintiéndose vulnerable. Siento que en lugar de apoyar mis sueños, intenta imponerlos. Los ojos de Tomás reflejaban empatía y comprensión, lo que le dio un poco de confianza. Sé que siempre has querido ayudar a los demás, Valeria. Pero, ¿es esto lo que realmente quieres tú? Tomás no evitaba el tema, lo abordaba de frente, facilitando la exploración de sus propios deseos. Esta pregunta la golpeó como una ola. Quiero ayudar a los niños, Tomás. Quiero ser terapeuta, pero mi madre cree que eso no es suficiente, que debería seguir un camino más tradicional. Tomás, en su sabiduría, le respondió, a veces, ser diferente es más complicado. Pero ¿quién va a vivir tu vida sino tú? ¿Va a depender de alguien más cómo te sientes respecto a tus decisiones? Su mente comenzó a agitarse de nuevo con la verdad que tanto había peleado por aceptar.
Existía un abismo entre el deseo de complacencia hacia su madre y su firme deseo de abrazar su autenticidad. Había seguido un guión que estaba dictado por otros, pero ahora empezaba a darse cuenta de que podría reescribirlo. Con cada pregunta que le hacía Tomás, Valeria desnudaba su vulnerabilidad, hasta que la conversación giró hacia su futura carrera. Quizás sea hora de que le muestres a tu madre que tu camino no tiene que parecerse al que ella espera, sugirió Tomás. Pero en ese instante, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Mirando la pantalla, su corazón se detuvo súbitamente. Era de Isabel. Las palpitaciones en su pecho aumentaron. Necesito hablar contigo. Es urgente. Los ojos de Tomás reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación ante su reacción. Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, cada uno tirando de ella en direcciones opuestas. La conversación con mi madre no ha terminado, susurró, sintiendo que el peso del momento la aplastaba. Este nuevo vínculo necesitaba ser fortalecido, pero el legado de su relación con Isabel no podía ser ignorado. Mientras la incertidumbre crecía, Valeria se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio, donde cada decisión podría dirigir su vida. Podría enfrentar la verdad que su madre deseaba ocultar y, a la vez, encontrar la fortaleza para seguir su propio camino. Con la mente borrosa y tensiones latentes, supo que el próximo paso no sería fácil. Tenía que pronto descubrir no solo las expectativas de su madre, sino también sus propios límites. La revelación estaba a la vuelta de la esquina. Valeria se sintió como si una pesada cortina de incertidumbre se hubiera caído sobre su vida. La notificación de Isabel vibraba en su mano como un mantra perturbador. Las palabras "necesito hablar contigo". Es urgente resonaban en su mente mientras el caos emocional de su vida presionaba contra su pecho. La conversación con Tomás, que había comenzado a desatar la telaraña de sus dudas e inseguridades, ahora se mezclaba con la sombra de lo que Isabel podía revelar. Con un ligero temblor, decidió priorizar el mensaje de su amiga. Tomás, observando el cambio de expresión en su rostro, le preguntó: ¿Qué pasa, Val? ¿Es todo bien? Su voz, que antes era un bálsamo, sonó ahora como un eco distante. Necesitaba resolver sus propios conflictos internos antes de involucrar a Tomás nuevamente. Es solo algo que necesito atender, respondió, viéndose arrastrada por un torrente de emociones. Isabel, necesita hablar. Es importante. La mirada de Tomás transmitía un entendimiento silencioso, pero Valeria no podía dejar de lado la sensación de que estaba a punto de abrir una puerta a una habitación llena de secretos. Cuando finalmente se separaron, su mente permaneció atrapada en el laberinto de sus pensamientos. Isabel siempre había sido una voz racional en su vida, pero también cargaba consigo una historia familiar entrelazada con la de Valeria. Durante mucho tiempo, Valeria había intentado distanciarse de las expectativas de su madre, pero sabía que Isabel, al estar tan cerca, podría tener algo que ver con su constante lucha por trascender ese legado. En rumbo a la casa de Isabel, cada kilómetro recorrido se sentía como un paso hacia una revelación inminente. Su coche, un emblemático símbolo de libertad, se tornó en un espacio de prisiones mentales, donde las dudas la asaltaban. ¿Qué estaba ocultando Isabel? ¿Era este el tipo de situación que podría forjar un cambio en su trayecto profesional? Se preguntó si sus penas estarían conectadas de alguna manera. Al llegar, la puerta se abrió con un chirrido que resonó en el pasillo como un llamado a lo desconocido. Isabel, con su expresión pálida y tensa, la invitó a pasar. Gracias por venir, dijo, mientras gesticulaba para que tomara asiento. La habitación, llena de libros y artículos de arte, solía hacerla sentir cómoda, pero hoy lucía opresiva. Valeria, sé que hemos hablado sobre tus sueños de convertirte en terapeuta, y quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en eso, comenzó Isabel, su voz suavizada por una pizca de nerviosismo que Valeria nunca había visto en ella. Pero hay algo que no he podido contarte. Algo sobre tu madre y sobre tu futuro. El corazón de Valeria latía con fuerza ante la tremenda posibilidad de revelaciones que podrían cambiar todo. ¿Qué pasa?, preguntó, conteniendo la respiración. Las inseguridades que había desnudado con Tomás parecían resonar aún más fuerte ahora. Isabel vaciló,
buscando las palabras adecuadas, lo que aumentó la tensión en el aire. Tu madre no solo ha estado tratando de protegerte de las expectativas familiares. Hay algo que ha estado ocultando. Algo que podría afectar tus planes y ambitions en la psicología. Los recuerdos de los momentos en que su madre había menospreciado sus sueños se apilaron en su mente. Valeria quería preguntar más, pero las palabras estaban atrapadas en su garganta. La realidad se manifestaba en visiones de lo que significaría enfrentar no solo a su madre, sino también a su propia búsqueda de identidad. Pero tengo miedo, Isabel. Creo que, si esto resulta ser verdad, podría desmoronar todo. ¿Qué debería hacer? La cuestión no solo sobre su futuro profesional emergió entre las sombras del miedo, el rostro de su madre, entretejido con emociones de inseguridad, emergía en su mente. Isabel dio un paso adelante. A veces, la verdad puede ser dolorosa, pero también puede liberarte. Quizás sea el momento de que confrontes a tu madre. De que descubras finalmente quién eres por detrás de las expectativas. Con cada palabra, Valeria sentía que el suelo se movía bajo sus pies. El camino hacia su autenticidad, su verdadera identidad, estaba más cerca que nunca, pero también estaba lleno de posibles traumas. Sin embargo, en su interior resonaba la necesidad de conocer la verdad. Mientras la noche caía, un nuevo dilema se alzaba ante ella. ¿Es este el momento de confrontar a mi madre?, se preguntó. La vida, con sus decisiones entrelazadas, mostraba múltiples caminos. Y en ese instante, una chispa de determinación comenzó a nacer en su interior. Valeria estaba en la encrucijada de su vida, un lugar donde debía decidir entre seguir un camino del que había tratado de escapar o abrazar la verdad, incluso si era dolorosa. La revelación de Isabel había encendido una llama de cambio. Asintió lentamente, determinando que la angustia que había sentido por tanto tiempo debía transformarse en acción. La verdad la esperaba, y no podía dar marcha atrás. Quería descubrir el secreto que había estado escondido. Solo estaba empezando a comprender que su viaje hacia la autenticidad era a menudo más complejo y aterrador de lo que había imaginado. ¿Podría encontrar el coraje para abrir ese capítulo, independientemente de lo que revelara? Mientras esos pensamientos la perseguían, Valeria sintió que, por primera vez, estaba lista para enfrentarse a su madre. Con el corazón latiendo escalofriantemente rápido, supo que la próxima conversación podría ser decisiva. Un cruce de caminos esperaba, y estaba a punto de entrar en una batalla que cambiaría el rumbo de su vida. Valeria se despertó esa mañana con una sensación agridulce en el pecho. La conversación con Isabel seguía resonando en su mente, como un eco insistente que reclamaba su atención. La idea de confrontar a su madre se había convertido en un peso abrumador, pero al mismo tiempo, sentía una extraña liberación al pensar que podría finalmente desatarse de las cadenas que la habían mantenido cautiva. Mientras tomaba su café, su mente divagaba entre estrategias y argumentos. Las imágenes de su madre, con su mirada firme y su carácter autoritario, provocaban en ella una oleada de ansiedad. La figura que alguna vez había representado seguridad ahora parecía más una tormenta inminente. Valeria sabía que debía ser astuta, cada palabra contaría. Decidió que, además de sus propios sentimientos, debía concentrarse en su proyecto de terapia. La conexión entre su vida personal y profesional siempre había estado presente, pero nunca había sido tan evidente. Al tornarse más consciente de sus emociones, se dio cuenta de que la confrontación con su madre no solo marcaba un hito en su vida familiar, sino que también podría dar un vuelco significativo en su camino hacia el ser terapeuta. Llenó su día con tareas que la distrajeron momentáneamente, sumergiéndose en libros sobre psicología y técnicas terapéuticas. A medida que absorbía información, cada página la empoderaba un poco más. Los conceptos de empatía y comunicación efectiva comenzaron a hacer eco en ella. Valeria se encontró reflexionando: si quería ayudar a otros a encontrar su voz, debía primero descubrir la suya. En la tarde, la timidez inicial que había sentido en el camino hacia su madre comenzaba a transformarse en determinación. Sabía que su madre había sido un pilar, pero también un obstáculo que había estado controlando su vida. Era la hora de reescribir su narrativa personal, de liberarse del legado de miedo y conformismo. Al caer la noche, Valeria se preparó para la reunión con su madre.
Un pequeño reflejo en el espejo le devolvía una imagen de convicción. Se vestía con intencionalidad, cada prenda elegida parecía simbolizar una armadura que debía portar en su búsqueda de verdad. Se sentó en el borde de la cama, tomando un instante para recordar su objetivo, encontrar claridad, recuperar su identidad. Finalmente, llegó el momento. La casa de su madre fue testigo de su llegada, y al abrir la puerta, el ambiente se sintió enrarecido. La madre de Valeria estaba esperándola con una expresión que combinaba curiosidad y un atisbo de preocupación. La conversación culminante estaba a punto de desarrollarse, y ese pensamiento provocó en Valeria un torbellino de emociones. «Madre, necesitamos hablar», comenzó, sintiendo que cada palabra exigía un nivel de valentía que nunca había tenido que manejar antes. «Hay cosas que necesitamos aclarar». El intercambio de miradas se transformó en un enfrentamiento delicado, cada matiz cargado de historia familiar y expectativas. Al tiempo que su madre abría la boca para hablar, la inseguridad se tambaleaba en Valeria, pero esta vez no se olvidó de lo que había aprendido sobre la empatía. La verdad podría doler, pero también podrían salir fortalecidas de esto. ¿Sobre qué quieres hablar, Valeria?, insistió su madre, su voz renunciando a los tonos de autoridad, visiblemente expectante. Valeria respiró hondo, el peso de su decisión aún sobre sus hombros. ¿Sobre quién soy realmente? Y sobre lo que has ocultado. Necesito entender mi pasado para poder definir mi futuro. Cada palabra pronuncia un nuevo hilo en su historia familiar que podría cambiar el rumbo de sus relaciones. Cada segundo se sentía eterno y Valeria, en ese instante, se preguntó si el papel de la confrontación en su vida sería el camino hacia su verdadera identidad. Sus dudas no se desvanecieron, pero en ella se fundaba una nueva sensación, la certeza de que el descubrimiento de su autenticidad se encontraba más allá de esa puerta. La tensión en la habitación crecía, y sin embargo, Valeria se sintió más viva que nunca. La verdad aguardaba, y con cada latido, la conclusión de su historia personal se aproximaba a pasos agigantados, y fue en ese tramo decisivo cuando una revelación súbita golpeó su mente. Si su madre había ocultado algo, ¿qué implicaciones tendría eso sobre sus propias aspiraciones? La lucha ya no sería solo por su futuro, sino también por su identidad. Con el coraje brotando de sus entrañas, Valeria se preparó para cualquier respuesta. Había llegado el momento de enfrentar todo lo que había guardado celosamente en la oscuridad. La confrontación con su madre, era el primer paso hacia su propia liberación. Sin poder prever las repercusiones de lo que estaba a punto de descubrir, la vida de Valeria estaba a un giro de cambiar abruptamente. ¿Estaba dispuesta a asumir ese riesgo? Valeria se sentó frente a su madre, el aire tenso y cargado de emociones no expresadas. Había llegado el momento de descubrir la verdad que su madre había mantenido oculta, la verdad que amenazaba con redefinir no solo su percepción de la vida, sino también su futuro en el ámbito de la salud mental. «Mamá», empezó Valeria, su voz temblando ligeramente, «siento que hay cosas sobre nuestro pasado que debo entender. No solo para mí, sino para poder seguir adelante como terapeuta». Isabel, visiblemente conmovida, pegó la vista al suelo, como si estuviera buscando palabras entre las baldosas. «Valeria, hay historias que son difíciles de contar». «No quería que cargaras con el peso de mi vida», respondió Isabel, con lágrimas brotando en sus ojos. «Tuve que tomar decisiones difíciles y aún arrastro las consecuencias». Valeria sintió la carga de la sorpresa y la preocupación. «¿Por qué no me lo dijiste antes? He estado luchando con mi identidad y mi futuro. Todo este tiempo, me he sentido atrapada entre tus expectativas y mis deseos». «Porque tenía miedo», dijo Isabel, su voz quebrándose. «Temía que al conocer mi pasado, te desilusionaras de quién soy. Pero lo último que quise fue limitar tus sueños». Las verdades comenzaron a desenredarse. Isabel le habló de su juventud en un entorno complicado, de cómo emigrar había sido su forma de buscar un futuro mejor, un futuro que no quería que Valeria conociera en su forma más cruda. «Te hice creer que mi vida era perfecta, pero eso fue solo una fachada para protegerte», confesó Isabel. En ese instante, Valeria se sintió como si hubiera recibido una epifanía. El sufrimiento y los sacrificios de su madre habían sido el hilo conductor de su historia, pero también el catalizador de su lucha interna. «Mamá»,
gracias por compartir esto. Pero necesito que entiendas algo, no quiero construir mi vida a partir de tus miedos, afirmó Valeria con firmeza. Quiero hacer mi propio camino. Isabel la miró, tomando conciencia de la transformación de su hija. La maternidad había sido un acto de amor, pero también de miedo, un ciclo que Valeria decidió romper. Está bien, hija. Quiero apoyarte en tus sueños, incluso si eso significa dejar de lado los míos. Tu felicidad es lo que importa, respondió Isabel, su voz llena de una nueva aceptación. Valeria sintió que una presión enorme se aliviaba de sus hombros. Con cada palabra que cruzaba la distancia entre ellas, la relación se redefinía, convirtiéndose en un espacio de comprensión y apoyo mutuo. Había llegado a un punto de inflexión, ya no solo era su madre o su hija idealizada, sino dos mujeres con sus propias luchas, esperanzas y sueños. Tengo la intención de estudiar salud mental, mamá. No solo seré terapeuta, también quiero ayudar a otros a superar sus propias sombras, tal como he enfrentado las mías, dijo Valeria con renovado propósito. La visión de su futuro se volvía más clara, despojada del temor y la culpa que antes la retenían. Isabel sonrió, llena de orgullo por la mujer en la que se había convertido su hija. Estoy aquí para apoyarte en cada paso, le aseguró. No quiero que sientas que debes ocultar tus sueños. Este reconocimiento les permitió construir un camino hacia la sanación. La calidez de su nuevo entendimiento iluminó la habitación. Valeria se sintió libre por primera vez, segura en su decisión de abrazar su verdad, sin sobresaltos ni reprimendas. Sabía que cada paso dado hacia el ámbito de la salud mental no solo le permitiría ayudar a otros, sino también honrar la historia de su madre en su propia búsqueda de autenticidad. El diálogo entre madre e hija se volvió un espacio terapéutico donde ambas comenzaban a sanar. Esa noche, Valeria no solo encontró el camino hacia ser terapeuta, sino que, a través del susurro de sus experiencias, también descubrió la fuerza de ser fiel a sí misma, cerciorándose de que el éxito que alcanzara en el futuro sería un reflejo auténtico de su esencia. Al final del día, Valeria comprendió que la auténtica terapia era el entendimiento y la aceptación de la verdad. Con una renovada confianza caminó hacia su futuro, eligiendo construir una vida sin compromisos que la supervisaran. Era el momento exacto de sostener sus deseos y ambiciones, de consolidar sus pasos en la medicina y la salud mental, sabiendo que tenía el apoyo incondicional de su madre a su lado. Y así, con cada nuevo día, Valeria se adentraba en su destino con claridad, asegurando que las sombras nunca opacarían el brillo de su verdadero ser. Este es el momento para que tú también te embarques en tu propio viaje de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital para continuar compartiendo historias de superación personal.